Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. Este jueves, en Política y otros datos. ¿Qué nos dice este caso de las Fuerzas Armadas y su supuesta incorruptibilidad? ¿Cómo controlamos la actividad militar? ¿Cómo se le da seguimiento y cómo se establecen medidas también de rendición de cuentas y de transparencia? ¿Cómo afectará este caso a la institución? Es un tema muy delicado, donde pues la presidenta va a tener que hilar fino en hasta dónde puede con el tema de la Marina. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. El gobierno federal proyecta más de 3,000 millones de pesos por control aduanero para 2026. También Paraguay entrega a Hernán Bermúdez de la Barredora a las autoridades mexicanas y la crisis de vivienda en la Ciudad de México se ha convertido en terreno fértil para las estafas inmobiliarias. Es jueves 18 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy pero muy bien informada como todos ustedes. Hoy me acompaña Luz Helena Marcos, reportera de Economía en Expansión. ¿Cómo estás, Luz? Hola, Gonzalo, muy bien, muy emocionada de estar nuevamente en esta Expansión Daily. Oye, hoy comenzamos nada más recordándoles que mañana en punto de las 12 del día al mediodía sonará la alerta sísmica en todo el país como parte del segundo simulacro nacional. Además, por primera vez el aviso llegará en tiempo real a 80 millones de celulares gracias a un sistema desarrollado por la Agencia de Transformación Digital, Protección Civil y las operadoras telefónicas. La alerta también se escuchará en los más de 14,000 altavoces que hay, así es que no se asusten, recuerden, mañana 12 del día, muy alerta de sus teléfonos, muy alerta de los altavoces y sobre todo, ya saben, esto hay que tomárnoslo en serio, hay que hacer bien el simulacro, aprendamos para que cuando ocurra, porque ocurrirá alguna vez algún sismo, sepamos perfectamente bien qué hacer. Y bueno, también otra mención rapidísimo, la Fed finalmente recortó 1/4 de punto a su tasa de referencia y además Jerome Powell trazó al menos un par de recortes adicionales en lo que depara para los próximos meses. Trump, el presidente Donald Trump, que tanto anduvo pidiendo este movimiento, pues no lo vio en vivo porque el señor andaba paseándose en carruaje con el rey Carlos III, pero bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención de esta decisión, Luz, y digo, lo comentamos muy brevemente, es que se da el cambio en medio de una de las peores retrocesos en el mercado laboral estadounidense. O sea, el mercado laboral en Estados Unidos anda bastante flojo y aún así dijeron, jalamos el gatillo. Parece que Trump ganó esta batalla contra Jerome Powell y bueno, esto pues sí ha pues encendido un poco las alarmas de algunos analistas. Vamos a ver cuál es el camino que toma Banco de México, porque esto ya también le mueve la aguja al Banco Central Mexicano. Es correcto, mi querida Luz, pero bueno, ahora sí vámonos con la primera nota del día, porque el gobierno de Claudia Sheinbaum calcula que el próximo año ingresarán al país unos 3,496 millones de pesos de aprovechamientos ligados a la modernización de los sistemas informáticos y control en aduanas. No se registraban este tipo de recursos desde por lo menos 2007 y provienen de las cuotas que pagan importadores y exportadores. Traducción, pues que salga algún beneficio de esta guerra comercial. De hecho, se espera que este monto sea casi prácticamente igual al presupuesto que se le dio a la Agencia Nacional de Aduanas en México. Y como bien dices, esta estrategia de modernización incluye tecnología de punta para detectar pues algunas actividades ilícitas, sistemas de inspección no intrusiva.
todo el tema de trazabilidad digital de mercancías y la videovigilancia en tiempo real. Correcto, también estos cambios pues buscan consolidar un comercio exterior que sea un poquito más transparente, bastante más competitivo, que facilite el cumplimiento fiscal de los contribuyentes e incremente la recaudación federal. Así está en la exposición de motivos de este paquete económico, esta medida que está incluida en el paquete económico para el próximo año. Y bueno, también se presentó una iniciativa de reforma a la ley aduanera. Entre estas propuestas destacan la armonización de competencias entre el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM, la digitalización total de las operaciones y convenios tecnológicos con la Agencia de Transformación Digital, con la DIP que encabeza Pepe Merino, que no encabeza Pepe Merino. Entonces, pues bueno, viene todavía un proceso adicional de digitalización. De hecho, vamos a hablar mucho de Pepe Merino, pero bueno, hay que destacar que esta iniciativa plantea sanciones también más severas por infracciones, amplía la responsabilidad de las empresas y de agentes aduanales. Entonces, viene un proyecto bastante ambicioso, Gonzalo. Correcto, y bueno, como bien dices, este podcast está dedicado a Pepe Merino, pues resulta que su agencia tomará el control del plan de internet en la Comisión Federal de Electricidad y Altán Redes. La salida de Emiliano Calderón de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos abrió paso a un reacomodo en varios de los proyectos de conectividad estatales. 15 días después fue nombrado director del área satelital en la ADIP, en la Agencia de Transformación Digital, mientras que Brenda Escobar asumió la dirección del plan de Internet desde la CFE. Así es, Escobar es una persona allegada a Pepe Merino, ha ocupado varios cargos clave en poco tiempo, entre ellos en la Agencia Espacial Mexicana y la propia Agencia de Transformación. La llegada de esta mujer refuerza el control de la institución sobre los proyectos de conectividad y, bueno, en posiciones estratégicas también va a estar Zaira Pérez Salinas, que hoy es directora de Altán Redes y que previamente pasó por Promptel y la Agencia Digital de Innovación Pública. Correcto, un movimiento importante de piezas, aunque el problema es que ya en el pasado reciente tantos cambios han frenado los resultados. En lo que va de 2025, el plan de Internet para Todos no ha desplegado nueva infraestructura ni sitios adicionales, además de arrastrar adeudos con proveedores. Altán Redes también retrocedió al pasar de 94% de cobertura en 2024 a solamente 83.8% hasta el corte más reciente de este año. Esto significó que casi 26 millones de personas tuvieran menos acceso a la infraestructura de Internet. Y algo que destacan especialistas privados es que estas designaciones pues pueden responder más a intereses políticos que técnicos, y es que mientras no haya una claridad de los objetivos, pues todavía va a quedar ahí la duda sobre si realmente estos proyectos van a lograr ampliar la cobertura en las zonas que más lo necesitan. Y bueno, esta siguiente nota no tiene nada que ver con Pepe Merino, pero todo con Morena y los problemas que le ha traído Hernán Bermúdez a Adán Augusto López, sobre todo. Y es que las autoridades de Paraguay expulsaron ya a este sujeto y lo entregó a las autoridades mexicanas. El gobierno de nuestro país agradeció la colaboración del paraguayo para la entrega de este sujeto que fue detenido la semana pasada. Recordemos que Hernán Bermúdez es señalado como líder del grupo criminal La Barredora y ahora pues enfrenta varios cargos ante la justicia en México, pero desde luego la importancia de esto tiene que ver más con la reverberancia política, Luz. Así es, y es que, como bien dices, en este contexto, durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, pues Bermúdez operó desde la Secretaría de la Seguridad Pública del Estado y los funcionarios paraguayos subrayaron que su país no va a ser refugio para integrantes del crimen organizado transnacional. Y bueno, este operativo se realizó en coordinación con autoridades paraguayas y mexicanas y Bermúdez pues ya está en México. Correcto, Paraguay a lo largo de los últimos días de hecho dijo que Bermúdez tenía la intención de crear otra red criminal allá en su país, por eso también se llevó a cabo esta detención. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, agradeció el apoyo de Paraguay, que notificó la expulsión por carecer de un ingreso y estancia regular en ese país, y también el funcionario dijo que estas acciones refuerzan el compromiso de nuestro país con la cooperación internacional. Ya en México, Hernán Bermúdez fue ingresado al Ceferezo 1 en Almoloya, donde va a continuar su proceso jurídico. Ahora,
por la tarde, ayer, después de que se dio a conocer el envío de Hernán Bermúdez, o el regreso de Hernán Bermúdez a nuestro país, Adán Augusto López dijo, no tiene ni tantito miedo a los dichos de Bermúdez, pues yo no sé qué toma para dormir tan tranquilo. Y es que, como bien dices, Adán Augusto dijo que él no teme a lo que pueda cantar Bermúdez a las autoridades. Él dice que, pues, ahora sí que después de que dejó la gubernatura del estado para asumir ante la Secretaría de Gobernación, pues él nunca recibió informes sobre actividades ilícitas de Hernán Bermúdez Requena. Él no supo, él no vio, él no escuchó absolutamente nada. Nadie le avisó. Nadie le avisó nada de lo que hacía su secretario de Seguridad Ciudadana. Imagínate, el encargado de la seguridad también era el líder o el presunto líder de una de las bandas criminales más importantes de una entidad, bueno, la entidad del presidente, bueno, del expresidente Andrés Manuel López Obrador en ese momento, y que ahora batalla con esta lucha, ¿verdad?, con la violencia derivada de las disputas de los grupos criminales en la entidad. Y bueno, también en la parte de política, los hijos de Andrés Manuel López Obrador renunciaron a los amparos y pidieron al Poder Judicial investigar su caso. Andrés Manuel López Beltrán, ¿verdad?, no me gusta que le digan Andy, negó que él o su hermano Gonzalo hayan tramitado demandas de amparo para evitar detenciones. También en un comunicado explicó que no conoce a las personas que tramitaron los amparos y sospecha que fueron sus adversarios políticos los que los promovieron. Como siempre, todo es un complot. Así es, dice que se trata de una campaña de desprestigio que intenta vincularlo a él y a su familia con el caso de Huachicol Fiscal, en el que están relacionados integrantes de la Secretaría de Marina. Eso de la campaña de desprestigio, ya lo había escuchado antes, no sé dónde, Gonzalo, sí, pero no me suena tan nuevo. Correcto, y a ver, el comunicado dirigido a los militantes y simpatizantes de Morena y a la opinión pública arranca de una manera muy interesante porque dice tal cual: el día de hoy el AMPA del periodismo, cuyos jefes son la mafia del poder económico en este país, y los deudos del extinto sistema de corrupción institucional publicaron notas tendenciosas refiriéndose a una demanda de amparo supuestamente tramitada a nuestro favor. Y ya después, cuando viene la aclaración que dice: en ningún momento ni mi hermano Gonzalo ni un servidor tramitamos ninguna demanda de amparo, no conocemos los trámites de dicho amparo y sospechamos que dicha acción está motivada y fomentada para vincularnos a un tema y actores a los cuales no tenemos ninguna relación. Se trata una vez más de un montaje. Pues bueno, dificultades para los hijos del expresidente, dificultades para una ala muy particular de Morena. Por cierto, terminando este daily, vayan a darle play a Política y otros datos como todos los jueves. Ya es jueves. Esta semana es jueves. Del domingo pasé al jueves, no sé cómo. Es en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y bueno, el episodio de hoy de Política y otros datos se llama Huachicol Fiscal, la mancha de la Marina. Como saben, es un delito muy grave. Sabemos por ahí que uno de nuestros podescuchas nos escribió diciendo que llamarle huachicol fiscal al contrabando de combustibles es minimizar el problema. Te prometemos que no, es un término que incluso ya está avalado, reconocido en varios documentos judiciales. De todos modos, aquí podemos hacer las aclaraciones y sobre todo las explicaciones pertinentes sobre este asunto, que bueno, al involucrar a la Marina, lo hemos mencionado en episodios recientes, hace muy delicado, ¿verdad?, este asunto que pues, se destapó hace apenas unas semanas. Y bueno, Luz, no podía ser de otra manera. La crisis de vivienda en la Ciudad de México ya se convirtió en un terreno muy fértil para las estafas inmobiliarias. Solo en 2 años, los fraudes en este sector han crecido más de 200%, impulsados por la digitalización del mercado. Y bueno, los fraudes más frecuentes incluyen lo normal: publicidad engañosa, incumplimiento de contratos, cobros no autorizados y mala calidad, con un monto promedio de 43,000 pesos. Híjole, Gonzalo, bueno, hay que destacar que tan solo en el segundo trimestre de este año se registraron 660 casos de ciudadanos que fueron defraudados de esta forma. Esto representó un 34% si comparamos con el segundo trimestre del año pasado. La Profeco recibió 284 denuncias formales por operaciones inmobiliarias
y bueno, estas quejas representaron un 15% más que el año anterior. Correcto. A ver, era de esperarse que en una situación en la cual tantas personas buscan una vivienda asequible en la capital del país, sobre todo en zonas cercanas a las áreas de trabajo, de pronto surgieran o creciera el número de este tipo de fraudes. Sin embargo, de nuevo, estos datos que das, la verdad es que llaman mucho la atención. Además, no es una cosa exclusiva, ¿verdad?, de nuestra ciudad. Sí, aquí el caso es más grave. No obstante, también hay otros casos, por ejemplo, Monterrey y Querétaro, aunque sí, la Ciudad de México concentra prácticamente 70% del total de denuncias ante la Profeco. Y bueno, los arrendamientos son el blanco más común. De los 660 casos ciudadanos conocidos, 587 fueron rentas y solo 73 correspondieron a compraventas. Cada vez más te piden más requisitos. De verdad es que no solamente es conseguir un lugar bien con requisitos que puedas reunir, sino también hay que cuidarnos de que todo esto que nos prometen sea legal. Y bueno, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios atribuye el problema a una informalidad en el mercado, es decir, la falta de verificación de permisos en desarrollos nuevos o de propiedad en viviendas usadas. Y bueno, los especialistas ante esto, Luz, recomendaron blindarse con contratos bien estructurados, acudir a profesionales certificados, aprovechar herramientas nuevas de validación tecnológica que existen con algunas plataformas digitales y que se aplican para reducir riesgos. De todos modos, sigue siendo muy complejo. Siempre tengan mucho cuidado, confíen en sitios oficiales, insisto, no se vayan con la finta. Si les ofrecen un departamento muy baratito en una zona que normalmente no lo es, de verdad, verifiquen muy, pero muy bien todos los requisitos. Y sí, falta regular esta parte. Pero bueno, vámonos este jueves con una nota bastante interesante que me recordó muchísimo a mis clases de la prepa. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, después de leer este gran texto de nuestra colega Dulce Soto, me quedó esta sensación de que poco a poco los mexicanos nos empezaremos a conocer un poquito más, y es que Origen, el proyecto Origen impulsado por el Tecnológico de Monterrey desde 2021, ya recolecta 100,000 muestras de ADN de los mexicanos para estudiar las enfermedades que padecemos. Cada muestra es procesada en laboratorios en donde robots manipulan cantidades microscópicas de ADN que concentran información clave sobre nuestra salud. Sí, Gonzalo. De hecho, algo que me parece muy interesante en esta parte es cómo se puede detectar o mejorar la medicina de precisión. Quienes hemos tenido familiares que han sufrido para recibir algunos diagnósticos, sabemos lo complejo que esto puede ser. Y bueno, los primeros resultados de este proyecto están por publicarse en el Journal of Epidemiology and Community Health, con hallazgos que pueden revelar cuáles son los genes relacionados con obesidad, colesterol elevado, cáncer o demencia. Me pareció interesantísimo, y lo que decía hace ratito de la prepa es que hay términos como el genoma, como el ARN, el ADN, todo esto que pues a lo mejor y nos pasa de pronto de largo en la cobertura del día a día, pero que tiene un impacto enorme en lo que significa conocernos mejor como población. Tenemos características pues muy peculiares, tanto por temas de costumbres alimenticias, ritmos de vida, la propia geografía, el clima. Entonces, la verdad es que sí es muy, muy importante y muy interesante este proyecto, porque nos ayudará, como bien dices, a mapear mejor muchas de estas enfermedades que tienen una prevalencia significativa entre la población mexicana. Y bueno, además es un proyecto, Luz, que arrancó con una inversión de 300 millones de pesos, y las primeras 1,500 muestras fueron secuenciadas en el Hotel Zambrano El León en Monterrey. El resto se enviará al Regeneron Genetics Center en Estados Unidos para ser analizadas. De hecho, la meta es tener más de 100,000 exomas, 10,000 genomas completos, secuenciados, y con estas cifras, Origen apunta a convertirse en el biobanco más grande de América Latina y en la base de datos genómica más representativa de la población mexicana. Oye, Gonzalo, ya que estamos hablando de empresas regiomontanas, no quiero que nos vayamos sin antes mencionar que la empresa Fomento Económico Mexicano, también conocida como FEMSA, anunció la designación de José Antonio Fernández Garza Lagüera como su nuevo director general a partir del 1 de noviembre de 2025.
El ejecutivo tiene 41 años y ha desarrollado toda su carrera dentro del grupo. Diremos que esta es la cuarta generación de empresarios de la familia y su papá, José Antonio Fernández Carvajal, fue CEO interino desde 2023. Correcto. Y bueno, ya con esto, Luz, llegamos al cierre de nuestro episodio de jueves. Gracias por habernos acompañado, sobre todo por habernos ayudado con tanta información. Gracias, Gonzalo, y quiero como siempre recordarles que estas y otras noticias muy interesantes están en expansión.mx. También leemos sus comentarios en nuestras redes sociales, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.